Porque allá en la selva me lo hacían apretar, que este botón, que aquel, que el otro. Son los nuevos sistemas, los nuevos métodos. Bueno, voy a compartir un poquito algunas cositas, algunos puntos, algunos aspectos de... Le voy a hablar a los jovencitos. ¿Cuántos años tenés vos? 11. De ahí para arriba. ¿Cuántos años tenés vos? Sí. 14. Ya. Comparado con ella, estás vieja ya. Y ni pensar la Maggie que se ofende porque los niños le dicen tía. No. Lo que pasa es que los niños, todo el que lo ven más grande, en el ambiente de la iglesia es una tía o un tío. No te preocupes, ese que nadie se da cuenta que vos pasaste. Ahora, de ahí para arriba, ¿vos cuánto tenés? ¿70 ya llegaste, Iván? 67. 67. ¿Lidia? Como Iván, como yo. 67 tenemos los tres. 68, dice Lidia. Estamos ahí, estamos en el club. Yo ya voy para ahí, me faltan un par de meses nomás. Llego a la edad, estoy en el medio de los dos. El tema del campamento familiar es la familia. Es la familia. Salvo nosotros, los tres más viejitos, cuatro horas que vino Gloria. Pensando en la familia, quiero ponerlos en un plano que para ella que tiene 11 me dirá estoy lejos todavía, pero está en el mejor lugar de todos porque tiene más tiempo, más posibilidad de correr bien hasta el día que. Entonces la idea no es tanto hablar acá ahora de lo que es tu familia, así que no... yo sé que en la primera hora estuvieron todos ustedes tomando nota para qué decirle a mamá en la semana o qué decirle a papá en la semana. No, te vi que no hiciste esto bien con mamá o te vi mamá que no hiciste esto bien con papá. No hagan eso. Tómenlo como algo de decir, bueno, ¿y cómo me preparo yo? ¿Cómo me preparo yo? Gloria nació en un hogar lindo en muchos aspectos, difíciles en otros, en el sentido de que, aunque el papá había manifestado aceptar a Cristo y ser cristiano, vivió lejos de los principios de Dios. La mamá sí vivió los principios de Dios y trató de enseñárselo a sus hijos. Entonces, aquellos que tienen una mamá que ama a Dios y quiere enseñarle los principios de sus hijos, de cristianos a sus hijos como ustedes, Gloria es un lindo modelo, un ejemplo, de una mamá que más allá del papá que no amaba a Dios, la mamá sí, y ella hizo una influencia en sus hijos. Tuvo 3 hijos y los 3 los encaminó bastante bien. O sea, podríamos decir, aunque no tuvo el acompañamiento del esposo, no tuvo todas las herramientas, pudo hacer algo lindo en su vida de fe y vida personal. Eso, en el caso mío, yo conocí a Cristo cuando tenía 15 años, un hogar que me leían la Biblia, me hacían orar, pero en términos generales no se vivía la palabra de Dios. No me acuerdo en cuál reunión, si en la de anoche o en la de hoy. En un momento algo que dijo Josu me hizo pensar en mi hogar, creo que fue hoy a la mañana, porque algunas veces escuché cuestionamientos
en mi entorno, después de grande, no mientras me fui criando, después de grande, de algunos en la familia, algún cuestionamiento de, bueno, pero vos interpretás la Biblia de esa manera, pero yo la interpreto de otra. Y te digo que la Biblia tiene una sola interpretación, no tiene vuelta. No es que cada uno la puede interpretar a su manera. Entonces, si yo le voy a dar el sentido que yo quiero a la Biblia, nunca voy a saber cuál es la verdad, porque la Biblia tiene una sola interpretación. Y es uno de los énfasis que en nuestra iglesia hemos hecho, darle a la Biblia la interpretación que corresponde. Ahora, yo tenía 15 años y me acuerdo haber estado hablando con mi mamá. Y yo trabajaba en el campo, venía sábado a la tarde, me iba a jugar al vóley con los amigos, tipo 8 de la noche, llegaba a mi casa a 4 o 5 de la tarde, 8 de la noche me iba a jugar al vóley con los amigos, hasta las 12, me quedaba 30 cuadras la cancha de vóley, tenía bicicleta, así que muchas veces venía en bicicleta, muchas veces caminando, pero muchas veces paraba a mitad de camino y me quedaba en alguna fiesta por ahí que encontraba, con 15, 16 años. Había aceptado a Cristo, había empezado a leer la Biblia, no tenía iglesia, no tenía quien me discipule, o sea, no tenía una iglesia bíblica. Entonces, me acuerdo que una de las cosas lindas era tipo 8, el culto era a las 9, y había que agarrar la bicicleta en 15 minutos, otra vez las 30 cuadras, en bici que había hecho a la noche, había que hacerla para el otro lado. Mamá me despertaba con un mate, yo me había acostado a las 3, 4 de la mañana, y nos poníamos a charlar de algunas cosas, 15, 16 años, y mamá empezó a hablar, me acuerdo una vez, de principios de pureza. Y me acuerdo que lo encaró desde el punto de vista, yo lo fui aprendiendo a los golpes con la vida. Por eso quiero hablarte a vos a ver si puedo dar un pasito más de decírtelo, enseñártelo yo. Y desde el poco conocimiento que ella tenía, pero con el afán de instruirme, enseñarme, y me acuerdo una de las frases que me dijo, no supe enseñarle a tus hermanas a tiempo, y por eso quiero ahora decírtelas a vos. Cuando a los 18 años empecé a estudiar la Biblia ya en un lugar que me empezaron a enseñar la Biblia, me la empezaron a enseñar, empecé a tomar algunos principios personales. Tenía 18 años y me acuerdo que aquella charla con mamá fue la primera vez que en mi mente dije cómo me gustaría llegar al día que me case sin haber conocido otra chica. Y uno dice 15 añitos, creo que tenía, 16, 14, ya no me acuerdo. A esta edad se te borran las fechas un poco. Me acuerdo que era muy jovencito, pero tomé una decisión. Y uno parece, ¿cómo te sostenés en una decisión que tomaste? Bueno, eso para mí fue algo muy bueno, porque es como que puse un ancla en medio del mar. Había antiguamente, antes que existan los satélites, había algo que llamaba mojón. Todavía existen por ahí. Íbamos por el río el otro día, hace un par de semanitas, y no sé si saben ustedes, nosotros tomamos un barquito en el río Atabapo, en el río Iñírida, Puerto Iñírida se llamaba el lugar. Fuimos 2 horas por el río Iñírida y de repente entramos en un nuevo río. Hubo que doblar a la derecha y encarar el río Atabapo. El río Atabapo es el límite entre Colombia y Venezuela. Entonces, cada tanto en una islita vos veías un monolito
tipo un obelisco chiquitito, más o menos de esta altura, cada tanto en una isla. ¿Vos lo has visto? No lo tengo a Lucas acá, no sé si él lo vio. ¿Vos te acordás que yo lo marqué un par de veces cuando íbamos por el río? ¿Saben qué es eso? Eso es un mojón. ¿Qué hace el mojón? Señala, de acá para acá es un país, de acá para acá es otro. Antes se dividían los campos de esa manera, los municipios. ¿Cómo sabés vos, en medio de la inmensidad de la provincia de Buenos Aires, hasta dónde es el partido de Merlo, el partido de Morón, el partido de Seiza? Bueno, si vos vas caminando por la vereda de la calle Perón frente al Hospital Italiano, te tenés que cuidar porque hay uno chiquitito así que la mitad de la gente lo patea, porque se usa la vereda del Hospital Italiano, se usa para caminar la gente alrededor, pero viven pateándolo. Eso es un mojón. Le marca al gobierno un territorio. Hoy día con los satélites eso no hace falta más. Pero antiguamente no había otra forma. Vos ibas en el medio del campo y había uno de esos que tenía un alambrecito alrededor para que las vacas no lo destruyan. La Biblia habla de la importancia de poner mojones, estacas, cosas que nos marquen cosas en la vida y a las que nos aferremos. Entonces yo me acuerdo aquel día con mi mamá, yo puse uno de esos mojones, un señalador, un lugar de decir, bueno, esto no lo voy a traspasar. Esto es una decisión que yo quiero tomar y no la quiero traspasar, no la quiero romper. Acá estoy. A los 18 años, cuando empecé a estudiar la Biblia, en el Instituto Bíblico, afirmé aquel, pero fui un poco más claro. ¿Por qué? Porque ahí era, no quiero tener relaciones con una chica antes de casarme. Pero ahí, en el instituto, me di cuenta que había cosas que eran más importantes que esas. Que eso era una consecuencia extrema, pero había cosas más importantes. Que mirar en dónde fijar mis ojos. Recuerdo que como en aquel tiempo no había mucho televisión, internet, no existía el internet, televisión muy poco, y me acuerdo que San Miguel del Monte a Tres Arroyos eran 400 kilómetros, pero era todo sobre la ruta 3, entonces era muy fácil salir a la ruta, pararte y conseguir que algún camionero te lleve. Entonces iba gratis. Y viniendo de allá, mi cuñado era camionero, entonces si no venía él, venía el primo, venía algún amigo, siempre conseguía viaje de gratis de vuelta. Ahora, hombre camionero solo, inconverso en la ruta, ¿qué tiene arriba el camión? Basura. Me acuerdo haber subido arriba un camión y me dice, toma pibe, esto te va a gustar, una revista de pornografía. Yo tenía 18, 19 años, en cuanto vi la portada me di cuenta lo que era, dije no. Y para mí fue algo bueno porque fue el punto de partida para poder predicarle. ¿No es cierto? Muchas veces, caminando en la calle Florida, como varón, aparece alguien que te da una tarjetita ofreciéndote lugares para ir. Y es una hermosa oportunidad de decir, tengo una esposa que me da todo lo que necesito. No necesito otra cosa. Ahora, es una decisión que tomé. Empecé a poner marcas en mi vida, en mi juventud, en mi temprana juventud. La fui afirmando cuando fui estudiando la Biblia y la mantuve el día que me casé. En un compromiso con mi esposa dijimos, esta es la manera que nosotros tenemos que vivir. Ahora, el tema de hoy es proyectando a mi familia desde mi juventud. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que proyectar hoy, y lo voy a decir distinto,
Ustedes pueden proyectar hoy lo que quieren ser mañana. Hay un versículo que compromete a los papás, pero yo lo quiero acomodar para comprometerlos a ustedes. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una responsabilidad del papá. Yo te quiero decir algo a vos hoy y tirarte la responsabilidad a vos. Instruite y tomá las decisiones hoy y cuando seas viejo te vas a gozar de que fuiste poniendo marcas en tu vida para no terminar mal. Es la instrucción en el temor de Dios lo que te va a guardar. Y el hecho de decir, tomo decisiones hoy, pero cada día. Y te lo digo de otra manera, decidí vivir en un permanente presente. Tomá decisiones correctas hoy y mañana vas a tomar decisiones correctas mañana y pasado vas a tomar decisiones correctas mañana. Aquella primera decisión que tomé no fue suficiente. Fue bueno, fue importante, me marcó, pero no fue suficiente. Tuve que seguir tomando buenas decisiones de manera permanente. Y la forma de hacerlo es preparándome con responsabilidad, decidiendo, bueno, asumo mi responsabilidad. No sé cuánto puede influenciar papá y mamá. En algunos de ustedes, muy poco. En algunos de ustedes, muy poco. Lo tenemos a Sergito con nosotros acá. Es muy difícil lo que papá y mamá puedan ayudarlo a él a crecer espiritualmente. Eso quiere decir que son tus decisiones. Y capaz que varios de ustedes viven esa misma situación. Algunos de ustedes tienen la ventaja de mamá, que está ahí. Algunos de ustedes tienen la bendición de mamá y papá, mal que mal. Uno puede decir, no, pero mi papá no es todo lo que... Preguntale a Mati, no, a Mati quizá no tanto, a Chanel, y papá no fue todo lo que tenía que ser, porque no soy perfecto. Toma tus propias decisiones y con responsabilidad prepárate para el día que Dios te ponga a vos como esposo, como esposa, como papá o como mamá. Vos hoy tenés que empezar a tomar las decisiones para llegar a ese momento. No esperes a decir, bueno, ya voy a ver cuando tenga 25 si un muchacho o una chica. No, hoy tomá las decisiones de prepararte para ser el hombre, la mujer que Dios quiere que seas. Como esposo, como esposa, como papá o como mamá. Prepárate con integridad. Decidí vivir de una manera auténtica, genuina y agradando a Dios. Y el tercer concepto, prepárate con santidad. Guardate para Dios. Hay un concepto que nosotros lo leemos en la Escritura que es interesante porque hay algunas verdades que las encontramos en la Biblia, aparecen una vez y nos llama la atención. Hay verdades que están en el Antiguo Testamento, son afirmadas en el Nuevo, pero esta verdad que te quiero compartir es interesante porque está en el Antiguo Testamento, la enseñó Jesús y la enseñó Pablo. Entonces voy a decir, ¡epa! Y es interesante porque la enseñanza de Jesús la tenemos en más de uno de los evangelios. O sea que realmente la Escritura le da un valor importante. Voy a leer yo
Marcos capítulo 10, pero es una verdad que arranca en Génesis. Y acá Jesús le enseña esta verdad en respuesta a un concepto, o a una pregunta, perdón, sobre el divorcio. O sea, la gente viene, se acerca a Jesús y le dicen, che, ¿se acepta el divorcio en tu sistema? Y Jesús le va a responder ahí, en el versículo 5 de capítulo 10 de Marcos. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Y esto es algo hermoso porque Dios decidió crear varón y mujer. Dios decidió crear hombre y mujer. Es resultado de la creación de Dios. Y como dice acá el pasaje, fue desde el principio. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vemos de que si bien fue desde el principio, es como que fue en dos etapas. Primero el hombre, después la mujer. Como que Dios hizo algo para que el hombre se dé cuenta de la necesidad de una mujer. Y a mí me encanta en el campamento observar, ¿no es cierto? Vos ves los niñitos de 4, 5, 6 años y ves que se mira. O sea, ayer veía a la noche, terminó la reunión y se acercó una nenita de 3 años a un nenito de 2 y medio o 3 y lo abrazaba, lo tocaba, ¿viste? Hoy ya eran 2 de 5, o uno de 5 con uno de 4, y le tocaba la nariz el nene a la nena, ¿viste? Este era al revés. Después llegan a los 10, 12 años y 13, 14 y como que se repelen, ¿viste? Y después llega a los 15, 16, 17, 18 y ya otra vez quieren estar juntos todo el tiempo. Es algo natural, es algo normal, Dios lo creó así, y que exista esa atracción. Y al principio, o sea, desde el inicio, Dios lo creó de esta forma. Ninguna alusión a la edad de ninguno de ustedes. Cuando hablé de esas edades, sé que están todos más allá del de 4 o 5 que los vi hoy a la mañana. Ahora, después de decir esto, que Dios creó varón y mujer, va a decir, el versículo 7, que va a llegar un momento que el hombre va a dejar a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Este es el plan y el propósito de Dios. En la creación, Dios le ordenó al hombre y a la mujer multiplicarse, reproducirse y llenar la tierra. Entonces, desde que nace el niño hasta que está en condición de llegar a cumplir este otro propósito de Dios, juntarse un hombre y una mujer y crear su familia, está, por decirlo así, en una etapa de crecimiento y preparación para aquel tiempo. Si bien, de vuelta, no me acuerdo si fue anoche o hoy a la mañana, creo que fue hoy a la mañana, Josué hizo una mención, ¿no es cierto?, de personas que Dios tiene marcadas para que estén solas. Hay un montón de situaciones y circunstancias que pasan para esto, pero el tiempo entre que nacés hasta que llegás a estar junto
con alguien para formar una familia, es tiempo de preparación, de una u otra manera. Te vas madurando, te vas formando, y fíjate que las tres cosas que menciona acá, que va a llegar un día que va a dejar a papá y mamá, o sea que va a tener una independencia, se va a unir con la otra persona, y esto es un compromiso de una relación duradera. Y acá quiero marcar algo. El concepto de independencia es que estés en condiciones de funcionar por vos mismo, que aprendas a trabajar para generar los recursos que necesitas para sostenerte a vos y sostener a la otra persona y a las otras que vienen después. Si prestamos atención lo que hoy Josu nos hablaba, le hablaba a las chicas y está bien, le hablaba a las esposas, pero es hacia donde las chicas tienen que ir. Le hablaba a los esposos, pero es hacia donde los esposos tienen que ir, con el deseo y la intención de trabajar para lograr eso. Eso es la independencia. Y después el concepto de unirse es una relación duradera, no es por un tiempo. Sé que esa unión va a ser para siempre. No va a ser hasta el próximo problema, hasta el próximo inconveniente. Nosotros con Gloria, en un momento de nuestra vida y nuestra charla con personas, hicimos una lista de preguntas y cosas para hablarle a muchachos o a chicas que quieren empezar una relación, como para hacerlos pensar bastante bien y a ver si realmente están dispuestos y comprometidos, pero hacia eso es hacia donde se van. Y fíjate, el versículo 8 dice, los dos serán una sola carne. El concepto, la palabrita ahí serán es, Dios tiene un propósito determinado para esta relación. Ahora, desde que se arranca, o sea, desde la juventud, hay que ir produciendo valores correctos. Y acá quiero hacer una mención. Yo les hice una mención de la historia de Gloria. Por decirlo de una manera, Gloria tuvo, espiritualmente hablando, un matrimonio en unos papás que vivían de manera disfuncional. No funcionaban bien, por no dejar a Cristo ser el centro de su vida. Yo tuve un hogar donde mis padres vivían sin valores espirituales, mamá con muchos valores morales, papá con muchos valores de disciplina de trabajo. A los 8 años me llevaba a trabajar con él. Él cavaba pozos y me llevaba a mí para levantar los baldes de tierra. Mientras y lo interesante, el hacer pozos es el único trabajo que se empieza desde arriba. Cualquier otro trabajo vos empezás de abajo y vas creciendo. Haciendo pozos vos empezás de arriba y te va a caer más hondo. Eso significa que cada vez pesa más el balde para levantarlo. Ahora, papá me enseñó la disciplina del trabajo. Entonces, sí ciertos valores, pero cuando hablamos de lo espiritual, ni Gloria ni yo tuvimos esa influencia, por decirlo así, de los dos papás en casa. Ahora, nosotros tomamos una decisión en el Señor de que nosotros seamos el factor de cambio. Ahora, mira para atrás tu familia. Y probablemente vos digas, no, mi papá no anda bien, mi mamá no anda bien, mis papás no funcionan. Bueno, Dios te da la oportunidad a vos
de ser el que rompa ese círculo malo de mala influencia. Y decir, bueno, vos sos la persona que va a hacer un cambio, un factor de cambio. Y tomar estos principios que hablábamos recién de lo que Dios tiene planeado para la familia y que vos seas el factor de cambio. Pero ¿cuándo empieza eso? Hoy. Hoy. Es vos decidiendo hoy vivir de una forma que le agrade a Dios y empezar a vivir en tu vida personal, particular. Y vos decís, pero yo recién arranco en la vida, soy jovencito, jovencita. Es el mejor momento para empezar. Dios te da a vos la posibilidad de marcar un cambio sabiendo que es una relación para toda la vida. Ahora, acá tenemos una cuestión. O sea, esto es un campamento familiar. Y es un buen momento, si ya tenés esta base hecha, de lo que acabo de decir, si ya te fuiste preparando, es el mejor lugar, y cuando digo si ya tenés esto, fíjate que hablé de responsabilidad, compromiso, de cuidar y sustentar. Si lo tenés, quiere decir que tenés más de 18, 19, 20 años. Si no estás en el proceso de prepararte, es el mejor lugar para empezar a conocerse y hacer relaciones. Pero acá quiero decirle algo a los que tienen menos que esa edad. Ojo, porque si estás haciendo las cosas mal y no estás en condiciones de proyectar una familia hoy y empezás a relacionarte emocional, sentimentalmente hacia otro, lo vas a lastimar y lo vas a dañar. Y en vez de funcionar sanamente como cuerpo de Cristo, vamos a terminar lastimándonos. Y hay otro lado, podés terminar muy lastimado, lastimada vos, por jugar con los sentimientos, las emociones de otro. Entonces, el ir preparándome no es ir viendo a ver a quién apunto y a quién consigo. Y en esto quiero decir algo. Me acuerdo cuando entré a estudiar al instituto teníamos un matrimonio cocinero, don Aranda, Benjamín y doña Nelly era, ¿no? Don Benjamín. Doña Nelly tenía una cosa, andaba con una cajita plástica así, todo con cartoncito de versículo bíblico. Y te decía, te comparto la promesa de hoy. Y era medio como el horóscopo cristiano, ¿no es cierto? A ver qué te sale hoy, a ver qué te quiere decir el Señor hoy. Nos reíamos doña Nelly. Doña Nelly tenía sus dichos. Me acuerdo que un día predicándole a un gaucho ahí en la plaza del pueblo de Monte, mucha gente de campo, le predicó como media hora y el paisano a todo lo que doña Nelly decía, le decía, ajá, ¿y de ahí? Y doña Nelly seguía, ajá, ¿y de ahí? Y en un momento dice, ¿y de ahí te va al infierno si no crees? Le dice. Así era doña Nelly, sin vuelta. Y tenía sus versitos, después si quieren les cuento algunos. Pero doña Nelly tenía una frase, que yo la digo mucho, en situaciones como una charla como esta. No es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le gusta. A veces decís, ¿cómo esa chica tan linda con ese muchacho feo? Y no, el amor es ciego, lamentablemente. No es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le gusta. Y quiero advertirte que no te dejes llevar por la pasión del momento si no estás dispuesto a construir tu vida para agradar a Dios y cumplir con esto que Dios nos pide. Ahora, ¿cómo voy construyendo mi vida? Un amor por Dios, un temor a Dios y un amor a la palabra de Dios.
Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le va a decir que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Eso habla de una persona que desde que tuvo la oportunidad, y le voy a decir algo a todos ustedes, si vos me decís, hasta ahora no tuve la oportunidad, quizá hay alguien acá que me dice, no, hasta ahora no tuve la oportunidad de conocer de la palabra de Dios. Hoy es el momento de empezar. Hoy es el momento de empezar. Y empezar por tu interés personal. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador a los 15 años, hasta ahí leía la Biblia porque mi mamá me la hacía leer. Cuando acepté a Cristo como mi Salvador a los 15 años, la empecé a leer por deseo propio, personal. Yo quería conocer al Dios de la palabra. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, le está hablando a una persona que tuvo la oportunidad, pero tuvo el deseo, la intención, la motivación propia, personal, para abrazarse a la palabra de Dios. Es imposible construir una vida que te lleve a una familia, voy a usar una expresión incorrecta, una familia feliz, una familia con satisfacción, si no tengo un deseo personal de buscar a Dios y buscar la palabra. Y eso es algo que ustedes tienen que entender y darse cuenta que es en lo que tienen que construir. No vas a llegar a construir. A ver, es buenísimo que ames el deporte, que quieras jugar al fútbol. Pero si esa es tu única pasión, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Es buenísimo que vos quieras disfrutar de cosas que te ayudan en lo social y te divierten. Pero si esa es tu mayor pasión, y yo le digo, yo leía varias horas por día la Biblia, tenía un trabajo que me lo permitía, y se los digo, yo manejaba tractor en medio del campo, y el tractor, muchos de los trabajos, el tractor trabaja solo. Vas 15, 20 minutos en que él va por la huella, vos solo tenés que asegurarte que no se salga la huella. Entonces podés ir leyendo y va leyendo y va. Llegaste al otro lado, diste la vuelta y otra vez 15, 20 minutos para este lado, lo mismo. Entonces yo gastaba mucho tiempo leyendo la Biblia. Ahora venía el sábado a la noche y me iba a jugar al vóley. Y como no tenía instrucción bíblica, después del vóley me iba de fiesta un rato. Y después me di cuenta que eso no era lo correcto y dejé de hacerlo ya a los 17 años. Ahora, ¿saben cómo me di cuenta? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. En el grupo que yo participaba de jóvenes, muchos de ellos, 18, 20 años, ya no podían jugar al vóley porque el cigarrillo y el alcohol los limitaba físicamente. Ahora yo me daba cuenta que eso no era correcto para un cristiano. Entonces, intenté el cigarrillo y dije, no, me sirve, no lo quiero. Y el poco alcohol que tomé en los primeros años, después decidí, nunca al grado de emborracharme, porque eso era algo que yo vi que había destruido mi familia, pero decidí, no participo más. Ahora, seguí jugando al vóley. Seguí jugando al vóley, era algo lindo y después de los 18 no jugué nunca más al vóley, fútbol y básquet. Y me gustaba, al punto de 2 veces por semana, ¿no? Me iba 2 o 3 horitas a jugar al básquet. Me servía, o sea, no digo que esté mal. El tema es qué lugar le doy de manera intencional yo a leer la Biblia. Le hago una pregunta. ¿Lees la Biblia porque mamá, papá te lo marca o porque es lo que vos deseás, lo que vos querés, porque lo necesitas,
como el agua, como la comida para tu vida. Si vos querés apuntar a tener un hogar, un día que agrade a Dios, y no te digo que no tenga inconvenientes, porque los va a tener, los va a tener, ¿no? Los tiene, los tiene. Pero si vos querés apuntar a un hogar centrado en Dios, tenés que tener una vida centrada en Dios hoy, en todo lo que haces, en la palabra de Dios. Número 2, no solo estudiar la palabra, amar el estudio de la palabra, sino vivirla. Dejar que la palabra de Dios sea la que condicione tu carácter. ¿Te enojas? ¿Cuáles son las cosas que te irritan, que te enojan en casa, en el funcionamiento en casa? Cuando querés dormir, cuando querés jugar, cuando no querés cumplir las tareas que mamá te pide, y a veces no que te pide mamá, que el funcionamiento de la casa nos pide. No sé si les pasa a ustedes, a mí todavía de viejo me pasa, solo que no es mi mamá, sino mi esposa. ¿Podés lavar los platos? Sí. Media hora después, ¿podés lavar los platos? Sí, yo lo voy a lavar, no te preocupes. No, pero no cuando vos querés, sino ahora es el tiempo de hacerlo. Suena común esa frase. Termino esto, mamá, y voy. Y esto no sabés si es media hora, 1 hora, 2 horas. Y cuando mamá se pone exigente, me enojo, me irrito, me pongo mal. Bueno, son cosas en las que tengo que cambiar. Conocer la palabra de Dios, apropiármela, pero vivirla, obedecer a Dios en lo que el Señor me va pidiendo. Hábitos, malas costumbres, mala manera de hablar. Y voy construyendo mi vida para un día ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea en el hogar donde Dios me pone a liderar o a acompañar al que lidera si vas a ser esposa. Pero no importa la edad que tengas, tenés que ir preparándote hacia eso. Tercer lugar, sirviendo en el cuerpo de Cristo. Si yo quiero llegar a ser ese hombre o mujer de Dios, no me tengo que olvidar que mi vida es parte de un cuerpo que es la iglesia. Hoy como soltero, mañana como familia. Mañana como familia vivimos en un cuerpo. La iglesia es una gran familia, es la familia de Dios, en la cual yo decido ser parte, incorporarme en ella y proyectarme. Y por último, el último concepto ahí es que otros escuchen de Cristo por medio mío. Que otros escuchen de Cristo por medio mío. ¿Saben? Un día alguien me habló a mí de Cristo, por eso estoy hoy acá. Yo trabajaba en el campo y el hombre con el que trabajaba, encima, cuando fui a trabajar, eran 2 socios, uno había muerto, así que quedó el otro con la señora, un solterón con la señora del otro. Pero era una señora que hacía poco que había pasado la muerte de su marido, así que esta señora estaba viendo cómo hacer para irse a vivir con su familia, con sus padres, de vuelta, tenían un hijo chiquitito. Entonces, al mes o los 2 meses que yo llegué a vivir a esa casa, esta señora con su hijo se fue, así que yo quedé con este hombre solo, casi 1 año viviendo con él. Y imagínate, 14 años, en medio del campo, viene el hombre y me dice, ¿querés que vamos a la escuela que hay un programa de música? Vamos, con tal de tener una salida.
Así que fuimos al programa de música y uno de los músicos esa noche, después de la actuación, predicó el Evangelio. Y yo acepté a Cristo. Alguien vino a mi pueblo, a la escuela, a hacer un programa de música y hablar de Cristo. Y estoy seguro, no sé si vos conocés tu historia, pero el papá de Josu, el que está predicando, tenía un hermano preso en la cárcel. Y lo iba a visitar a su hermano y le predicó a tu tío Omar. Y un día tu papá lo va a visitar a tu tío y le dice, ¿por qué vos estás adentro y estás contento y yo estoy afuera y no le encuentro la vuelta a la vida? Y ahí Juanchi aceptó a Cristo. Fíjate vos, un hombre que decidió ir a la cárcel a visitar a su hermano y allá encontró a otro y le habló de Cristo. ¿Sabés? ¿Alguien te habló de Cristo a vos? ¿O a tu papá o a tu mamá en algún momento alguien le habló de Cristo? En el caso de Gloria, por parte de la mamá, alguien le predicó al abuelo de Gloria. Y ahí empezó la cadena en la familia. ¿Sabés? Vivir a Cristo hoy pensando en cómo voy a proyectar a mi familia. Estudiar la palabra, obedecer la palabra, viví la vida de cuerpo como iglesia y no dejes de compartir de Cristo a los que lo necesitan. Hoy, desde tu juventud, con Gloria hemos hecho cosas locas en forma individual sin conocernos. Gloria agarraba la bicicleta y iba a predicar en el hogar de ancianos. ¿Sabes cuántos viejitos hay en los hogares de ancianos que necesitan a alguien que le lea la Biblia? Hay un montón. Y no es que la llevaban, esto es antes de que yo la conozca. O sea, yo la conocí cuando tenía 18 años. O sea, antes de que yo la conozca. No le imiten, pero hacía otra cosa. Iba andando en bicicleta y donde veía 2 o 3 tiraba un par de folletos. Si vos tirás un par de folletos de lo de la figura del dólar, todos van a ir a ver lo que es. Quizás no es la forma, pero allá en mi pueblo, en la iglesia había un programa de niños y yo fui a hablar con el pastor de una iglesia tradicional y le dije, ¿y no podemos hacer un hogar de niños en mi casa? Claro, yo estaba a 30 cuadras de la iglesia y me dice, bueno, yo voy y doy la lección, me dice el pastor, pero los niños tenés que ir a juntarlo vos. Así que con mis hermanitos salíamos por el barrio, juntábamos 15, 20 niños y yo tenía 12, 13 años. Hacíamos campeonato de fútbol, los del barrio mío contra los del barrio de la iglesia. Y nos juntábamos 3, 4 bicicletas, íbamos 3 en cada bicicleta, uno en el caño, otro parado atrás, porque había que hacer las 30 cuadras para ir a jugarle a los otros. Aunque los otros querían venir, ellos conseguían un potrero todo pelado, yo conseguía la cancha de un club de primera, el club de primera de la ciudad nuestra. Debe ser un club de quinta acá, pero bueno. Pero tenía una canchita y me había hecho amigo el canchero y me prestaba la cancha para jugar. Y entonces les gustaba la cancha, una cancha más linda la nuestra. Ahora, ¿cuál era el motivo? Hablarles de Cristo. Yo no sabía predicar, pero era tratar de conectarlos con Dios. Y saben, muchas veces nosotros pensamos, bueno, eso lo tienen que hacer la iglesia, los más grandes. Sí, tenemos la responsabilidad de guiarles. Si tenés papá creyente, mamá en la iglesia, sí, papá y mamá tienen que motivarte a ir, pero hay cosas que podemos hacer nosotros. Si yo un día quiero liderar a mi familia como esposo o como esposa, tengo que decidir hoy empezar a poner estos principios en mi vida. Hay un pasaje en Eclesiastés, capítulo 4, que habla de el valor de andar de a dos.
Y vos tenés que pensar esto. Dios, para muchos de ustedes tiene el proyecto de que caminen de a dos. Dios ha usado hombres y mujeres solos alrededor del mundo, especialmente algunas mujeres. Nosotros venimos de estar en la selva y vemos lo que Dios la usó a Sophie. El año pasado, en un momento, cuando vino Gabriel de la selva a visitar nuestra iglesia, vino un hombre, hoy está casado, Pedro Pino, vino con sus muletas, renguito. Y él, cuando anduvo en la selva allá en Colombia, anduvo solo. No es común ver hombres solos, pero de vez en cuando hay alguno, mujeres también, que sirven a Dios solos. Pero muchos de ustedes van a formar una familia. Empezá a tomar decisiones hoy que te lleven a eso. Y empezá a prepararte hoy. No sos demasiado joven. No sos demasiado joven. Sí, si yo leo Eclesiastés, me dice, alégrate, joven, en tu juventud y toma placer en los días de tu adolescencia. Sí, es el momento para disfrutar, divertirme en un montón de cosas que después no voy a poder, no lo voy a encaminar. Pero, dice Eclesiastés, sabe que sobre todas estas cosas te va a evaluar, juzgar el Señor. Tenemos la bendición de la juventud, pero no nos olvidemos que hoy es el tiempo de ir preparándome para lo que Dios tiene para mí hacia adelante, en un montón de aspectos. Aquellos que tienen papá, mamá, o los dos, o uno de los dos, en las cosas del Señor, valórenlo pensando en todo lo que Dios puede ayudarlos a ustedes a ir afirmando cosas de la palabra de Dios acá, hoy, mientras van preparándose hacia lo que Dios tiene para ustedes en el futuro. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a afirmarnos en tu verdad para prepararnos hacia el día en que tú quieres que cada uno de estos muchachos, chicas, preparen y proyecten su familia. Ayúdales a ir afirmándose en ti, en tu verdad, en tus valores, para proyectarse en todo aquello que Dios, que tú, oh Padre Santo, tienes para ellos. Que cada uno en la etapa de la vida que está hoy pueda buscarte a ti y que puedan amar tu persona por medio de conocerte al conocer tu palabra y proyectarse en lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.